Estas son cosas que probablemente no sabías de los juegos de Crash Bandicoot de Naughty Dog. En el libro The Crash Bandicoot Files, se describe algunos potenciadores que originalmente se tenía planeado para el primer juego. Como que antes se tenían planeado poner diferentes máscaras vudú, las cuales se colocarían en la cara de Crash y tendría diferentes efectos que duraría entre 10 a 20 segundos dependiendo de la máscara. Estaría la máscara de miedo, que haría que los enemigos huyan de Crash. Además, si Crash toca a un enemigo mientras usara esta máscara, sería derrotado instantáneamente. La máscara mágica, que derrotaría a los enemigos al tocarlos, pero a diferencia de la máscara anterior, los enemigos no huyen y se comportan de forma normal. La máscara congelada, que haría que los enemigos no se puedan mover. La máscara de velocidad, que haría que Crash corra más rápido y que sea invencible. La máscara tonta, que cambiaría el ataque de giro por un ataque de panza, el cual haría volar a los enemigos, los cuales al chocar contra otros enemigos también serían derrotados. Básicamente es lo mismo que el giro que llegó a la versión final. Y por último estaría la máscara de risa, la cual haría que Crash se ría continuamente, lo que provocaría que los enemigos se sientan atraídos hacia Crash. Curiosamente, este es un concepto muy similar a las máscaras cuánticas de It's About Time. También originalmente habría potenciadores, que consistían en flores que aumentaban las habilidades comunes de Crash, el cual su efecto normalmente desaparecería cuando Crash fuera golpeado. La flor de primavera haría que el salto sea un 50% más alto. La flor de pimienta extendería la duración al doble del ataque giratorio, el cual sería relativamente incontrolable. La flor especial, que aumentaría la velocidad en un 50%, y la flor cactus, que le causaría daño a Crash, por lo que se tendría que evitar este tipo de flor. Estas flores son algo similares a los poderes del Crash 3. Por último, también habría iconos con diferentes efectos, como la cara de Crash, que daría una vida para las vidas de reserva, y el one-up, que daría una vida extra. Básicamente es algo similar a lo que llegó a la versión final. Además de eso, habría un icono de relámpago, el cual se tendría que agarrar rápido porque solo aparecería durante 5 segundos. Cuando se recolectara el relámpago, la pantalla se oscurecería y una lluvia de rayos caería del cielo. Estos relámpagos derrotarían a todos los enemigos que estuvieran en la pantalla. También habría dos tipos de pociones que Crash o Willy podría beber, y leo textualmente. Vaso azul burbujeante, los incompetentes secuaces del Dr. Cortex han dejado caer por descuido parte de su fórmula super secreta mientras buscaban a Willy. Si Willy encuentra este vaso, se lo beberá automáticamente, ya que tiene mucha sed, y, tras una divertida animación, podrá soportar el doble de daño. Si tiene el médico brujo, 2 médicos brujos girarán a su alrededor. Si no tiene el médico brujo, el primer daño no causará pérdida de vida. No habrá ninguna pista visual de este aumento de virilidad, excepto quizás burbujas girando alrededor de su cabeza, como si estuviera mareado. Vaso rojo burbujeante, esto es lo que el Dr. Cortex quería que usaran si encontraban a Willy. Bébelo y Willy se encogerá un 200%. Y por último, estaban los Yin Yang Yuk, que sería un coleccionable que estaría distribuido por todo el juego con un total de 100 Yin Yang Yuks. Al recolectarlos todos, desbloquearía un minijuego llamado Way of the Wombat, que por el nombre, se podría deducir que sería una parodia al juego anterior de Naughty Dog, Way of the Warrior. Según Jason Rubin, el enemigo que aparece en Crash 2 en los niveles Digin' It y Be Having, que es un tiki de 2 caras con una cara sonriente y otra cara enojada, se suponía que no iba a aparecer en el juego, ya que pensó que una roca viviente no era adecuada para el universo de Crash, pero debido a que se estaban quedando sin tiempo tuvieron que dejar al enemigo en el juego final. I remember coming in one day and there were these guys in Crash, these rock platforms that rotate, and I said, well, that's not Crash. Like, Crash's world doesn't have self-animating rock things in it. Like, that's just not Crash Universe. But we were under deadline, so it stayed in, and they were easy to do, and so that was part of the universe. ¿Saben por qué Coco no dice ni una sola palabra en Crash 3, mientras que en Crash 2 sí lo hacía? Algunas personas han mencionado algo así como que la razón del por qué Coco no habla en World
es porque es un personaje jugable, y Naughty Dog quería que los personajes jugables funcionaran algo así como un avatar, por lo que pensaban que las voces distraían y no permitían identificarse con el personaje. No pude encontrar una fuente oficial en donde confirmara lo anterior. Los fans suelen hacer asociaciones con otros datos o hechos para sacar conclusiones que toman como verídico y así distorsionando la verdad. No me sorprendería que este fuera uno de estos casos. Pero de todos modos, he encontrado una posible razón del por qué Coco no habla en Word, y es algo mucho más siniestro que lo anterior, solo por decirlo de alguna forma. Uno de los modeladores y animadores de Crash Bandicoot de Naughty Dog, Rob Titus, ha dicho lo siguiente en Reddit. No es por el diseño de los personajes, pero la mujer que puso la voz original a Coco en Crash 2 era directamente rara. Hoy la llamaríamos sedienta, pero entonces no había término para ello. Fue su primer trabajo como actriz de doblaje, pero luego siguió acosando a Jason. No lo dejaba en paz. Siguió llamando tratando de conseguir más trabajo. Meses más tarde, estaba viendo las noticias de la mañana y estaban haciendo una transmisión en vivo en una gasolinera en Hollywood. Lo siguiente que sé, mientras miraba en vivo, allí estaba ella. Corrió a la gasolinera para salir en la tele y decir que ella era la voz de Coco. Jason nunca le invitó al lanzamiento y fue sustituida en todos los juegos futuros. La mujer que dio voz a Coco en Crash 2 en su lenguaje original se llama Vicky Winters, y de seguro que por lo anterior Naughty Dog prefirió dejar a Coco sin voz en Crash 3. Coco ni siquiera hace gemidos o algún otro tipo de sonido como si lo hace Crash. A lo mejor Naughty Dog no tuvo tiempo de buscar un reemplazo, o quizás por la mala experiencia que tuvieron con la actriz de Coco prefirieron no lidiar con alguien más por el momento. ¿Han notado los pequeños detalles del CTR que eran muy inusuales para los juegos de la PlayStation 1? Como los detalles más fáciles de ver, como las marcas de las llantas en el suelo al derrapar o al conducir sobre el hielo, u otros detalles que ya vienen de juegos anteriores como el reflejo del hielo, o la sombra del kart y el personaje que estaban bastante bien definidos, o las sombras del escenario que al entrar dentro de esta harán que los colores y la sombra del personaje y del kart se vuelvan más oscuros. Si conduces por fuera de la pista en la hierba, partículas de hierba saldrán volando. Lo mismo ocurre si conduces por la arena o cualquier otra superficie que se encuentre por fuera de la pista. Si frotas el kart contra un muro mientras conduces, saldrán chispas. Si te metes bajo el agua, saldrán burbujas del tubo de escape, o si estás bajo el agua justo por debajo del horizonte del agua o tocando el horizonte del agua, se formará una silueta en el agua justo encima del personaje o alrededor del personaje. Además, conducir por el agua hará que gotas de agua salgan volando. El motor del kart tendrá un sonido diferente dependiendo del tipo de personaje, ya sea que sea un personaje intermedio o de giro, o de aceleración, o de velocidad. Cada uno de estos tendrá su propio sonido único. En Oxide Station, cuando llegas a la parte en donde se puede ver el espacio, la gravedad del juego será modificada, haciendo que el kart salte mucho más alto y mucho más lento, como si estuviera en gravedad cero. También en la pista Tiny Arena, si pasas cerca de alguna grada llena de supuestas personas, podrás escuchar a la multitud gritar. Lastimosamente lo anterior no ocurre en Slide Coliseum ni en Turbo Track. En ninguna de las tres versiones del juego se escuchan los gritos de la multitud. Quizás Naughty Dog habrá olvidado colocar los gritos de las personas en estas pistas. Además, como curiosidad, han notado que Tiny Arena, Slide Coliseum y Turbo Track parecen estar ubicados en el mismo lugar, tienen la misma decoración por fuera de la pista, además de que todas estas pistas usan el mismo soundtrack.
Naughty Dog, antes de ser catapultado a la fama con el lanzamiento del primer título de Crash Bandicoot, solo estaba conformado por sus dos cofundadores, Jason Rubin y Andy Gavin, y la empresa originalmente no se llamaba Naughty Dog, sino que su nombre original era Jam Software, Jam, como mermelada en inglés, que básicamente era el acrónimo de Jason, Andy y Mike. Mike Goulet era un amigo de Jason y Andy, quien les había comprado su primera pieza de software, por lo que era parte de la empresa. Básicamente fue la persona que dio el presupuesto inicial de la compañía, pero debido a que Mike ya no hizo nada más después de eso, a los pocos meses Jason y Andy lo echaron de la empresa comprando su parte de la compañía por alrededor de $100 más o menos. Luego la M de Jam fue cambiado de Mike a Magic, por lo que el nuevo significado de Jam era Jason and Andy's Magic. En 1989, cuando el dúo estaba trabajando en su cuarto juego comercial titulado Keep the Div, el cual fue el primer juego de Naughty Dog publicado por Electronic Arts, al firmar su acuerdo con EA, descubrieron que Jam Software era una marca registrada en Australia, por lo que tuvieron 24 horas para pensar en un nuevo nombre. El nombre, Naughty Dog, surgió gracias a un personaje de perro de dibujos animados que Jason había estado dibujando, el cual usaba gafas de sol y pasaba el rato en la playa con mujeres. Este es el mismo perro hocicón que aparece en el logo de Naughty Dog del primer Crash Bandicoot. Él es el Naughty Dog. Después de que se firmó el acuerdo con EA, Trip Hawkins, el fundador de Electronic Arts, tuvo una conversación con Jason y Andy y les dijo que amaba el juego, que los amaba a ambos, pero que el nombre, Naughty Dog, no funcionaba. En aquel entonces, la mayoría de los nombres de las empresas tecnológicas eran dos palabras cibernéticas juntas, como Microsoft, por ejemplo. Naughty Dog era un nombre que se destacaba, era algo fuera de lo común, por lo que el nombre Naughty Dog se quedó y se mantiene hasta el día de hoy. Si quieres conocer más curiosidades poco conocidas de la franquicia de Crash Bandicoot, mira la siguiente lista de reproducción.